Buenos días, jóvenes. Jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Compartir la pantalla. Ya. Vamos a repasar, jóvenes, qué hicimos ayer. Ayer habíamos empezado a ver el método de la falsa posición, que era un método similar al método de la bisección. ¿En qué estaba la diferencia? En la forma de calcular la aproximación, ¿no?, en un intervalo AB dado. En la bisección, la fórmula se calculaba simplemente hallando el punto medio del intervalo. En cambio, ahora en la falsa posición se calcula de otra manera. Y teníamos acá una fórmula, pero esa fórmula la vamos a simplificar, ¿ya? Vamos a simplificar esta fórmula para simplificación de la fórmula. Que permite calcular las aproximaciones. Simplificación de la fórmula de iteración se llama eso. Fórmula de iteración. O sea, ¿qué cosa es una fórmula de iteración? Que permite calcular una nueva aproximación. A partir de una o más aproximaciones anteriores. Una aproximación a partir de una o más aproximaciones anteriores. Esa es la fórmula de iteración. Entonces, aquí tenemos la formulita, ¿no?, que nos pedía calcular, dado ahí un intervalo x0, x1, nos permite calcular un punto interno del intervalo x2 como la intersección de la secante que pasa por los extremos de la curva, ¿no? Estamos viendo acá, tenemos una intersección que pasa por los extremos de la curva y la intersección de esa secante se convierte en la aproximación. Entonces, una vez calculada esa aproximación, se calcula la siguiente, ¿cómo? Tomando el anterior, vemos en qué intervalo ha quedado la raíz. Entonces, escogemos el intervalo donde está, es el intervalo a la izquierda de la aproximación que acabamos de calcular o a la derecha. Entonces, tomamos el intervalo que contiene a la raíz e ignoramos el otro intervalo. Para eso, ¿qué hacemos? Simplemente desplazamos el extremo izquierdo, en este caso particular, el extremo izquierdo del intervalo. O sea, la aproximación que habíamos calculado se convierte en extremo izquierdo. Entonces ahora ya tenemos otro intervalo, ¿no?, que empieza en x2 y termina en x1. Y hay que repetir nuevamente el proceso. Como ya tenemos un nuevo intervalo que va desde x2 hasta x1, repetimos el mismo proceso. Hacemos pasar la secante que pasa por los extremos del nuevo intervalo. Ahora está la recta por los extremos del nuevo intervalo. Y esa secante va a cortar al eje X.
ese corte, ese X3, es la nueva aproximación. Y se sigue procediendo de esa misma manera hasta que se cumpla el criterio de terminación. ¿Ya? Entonces, aquí el punto, la primera aproximación que se ha calculado era X2. Y la fórmula está acá. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? De una semejanza de triángulos, ¿no? Acá está, estos son los lados del triángulo pequeño, X1 menos X2 de este triángulo. X1 menos X2, este triángulo que está acá arriba, pequeño, ¿no? Porque X1 menos X2 es esto, y f de X1 es esta altura. Es la relación de los lados de este triángulo. En el otro lado tenemos el triángulo grande, que es esta de acá, X1 menos X0 toda la base, y f de X1 menos f de X0 toda la altura. ¿No? Toda la altura. Y entonces, de aquí, de esta relación de semejanza, simplemente despejamos X. X2. X2 que se supone que es lo nuevo. Y que lo anterior simplemente se estaba utilizando. Ya, pero esto lo vamos a simplificar, como habíamos dicho, asumiendo que los intervalos están limitados por pares A y B. ¿Ya? Los intervalos de búsqueda van a estar limitados por A y B. Entonces, para eso hacemos la fórmula. Vamos a construir la fórmula. Vamos a, ya, el X2, que se supone que es la aproximación que se va a calcular, simplemente la vamos a llamar X, el nuevo X. Y ese X, como en la bisección, lo vamos a calcular de esta manera. Ya, X1, ¿quién es en este dibujo? X1 es el extremo derecho, o sea, normalmente el extremo derecho es el B. Entonces, en vez de X1, en la fórmula voy a poner B. Acá está, X2. X2 es el X que se va a calcular. X1 en el diagrama es el extremo derecho del intervalo, o sea, B, menos F. Ya, X1 estamos diciendo que es el extremo derecho, o sea, B, por, vamos a poner acá, X1 menos X0. X1 es entonces el extremo derecho, o sea, B, menos X0 es el extremo izquierdo, menos A, B menos A, entre F, vamos a poner paréntesis, F de X1. X1 es B, entonces F de B menos F de X0. X0 es A. Entonces decimos menos F de A. Ahí está la fórmula, asumiendo que los extremos de los intervalos son siempre A y B. Entonces el X se va a calcular con esta fórmula. El punto, la aproximación para el intervalo AB es este X. Y entonces vamos a trabajar con esta formulita. Para cada AB que tengamos, vamos a utilizar esta fórmula. Ya. Entonces, es eso. Aquí habíamos estado viendo este ejemplo, resolver la ecuación, coseno de x
en el intervalo x igual a 1, x igual a 2, con una cota de error residual de 10 a la menos 3. Primer paso, ya hemos visto, que la ecuación debe de ser transformada a la forma f de x igual a 0. Entonces, eso nos va a dar coseno de x más seno de 2x igual a 0. Y la función cuyo 0 se va a hallar es f de x seno de x. Muy bien. Vamos a ir al Excel para hacer nuestros cálculos. Nos llevamos nuestra fórmula, el f de x, y el intervalo es x1 a 2. Vamos a ir a un Excel. Nos vamos al Excel. Voy a compartir el Excel. El Excel. Ahí está el Excel. Ahí está el Excel. Muy bien, entonces ahí estamos en el Excel. Aquí tenemos la función, ¿no? La función, el intervalo de 1 a 2. Graficamos la función de 1 a 2. Vemos que hay una solución en el intervalo 1.5, 1.6. Allí hay una solución. Muy bien, y entonces vamos a resolver tomando esto como A y esto como B, como A y como B. Calculamos f de A, calculamos f de B, calculamos f de X, calculamos f de A, f de B y f de X. Pero antes de calcular f de X hemos calculado el X. ¿Cómo calculamos el X? Con la fórmula que hemos traído, ¿no? Voy a traer la fórmula. Y ahí está. Voy a traer la fórmula. Ya viene la fórmula. A ver. Ya, vamos a llevar al Excel. Ya, acá está la fórmula. Acá está la fórmula. Ahí está. Tenemos todo. Y entonces simplemente empezamos con esto. Acá hemos hecho con cota de error residual 10 a la menos 3. Y acá tenemos A, tenemos B, tenemos X. Tenemos X. Calculamos f de A, f de B, f de X. Calculamos error absoluto y lo cerramos. Y tenemos acá el error residual. Y el error residual es más pequeño que la cota. Por lo tanto, en un solo paso, este método ha llegado a la solución si es que la cota es de 10 a la menos 3. Después habíamos hecho más probado con otras cotas. Con 10 a la menos 5 necesitaba 2. Necesitaba 2 iteraciones. Pero si era 10 a la 9, 10 a la menos 9, ya necesita 3 iteraciones.
Ya, entonces, ahí nomás tenemos allí. Listo. Y en 3 iteraciones llega a la solución para satisfacer una restricción de 10 a la menos 9. Entonces, ya está resuelto el problema, simplemente llevamos nuestros cálculos al Word. Bueno, vamos a llevar uno solo, que tiene más iteraciones. A ver, vamos a llevar, ¿cuál? Vamos a ver primero qué llevamos. Vamos a ver, ya, vamos a llevar esto. En este momento están viendo el Excel o el Word. Aún es el Excel o el Word también. El Excel todavía, profesor. Ya, entonces vamos a llevar esto. Copy al Word. Un momentito, jóvenes, ¿eh? Un momentito. Aló.
Ya, disculpen, jóvenes, un problema por acá. Ya, entonces, y estaba trayendo los cálculos, ¿no? Trayendo los cálculos del Excel, ya. Aquí. A ver. Ya. Entonces, estoy trayendo solamente uno, el de 10 a la menos... ¿Cuál he traído? Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver acá. Con 10 a la menos 9. El que estoy trayendo es con 10 a la menos 9. ¿Ya? Vaya. Ya, ahora están con el Word, ¿no? Están con el Word. Sí, profesor, se puede ver el Word. Entonces, el enunciado, porque del Excel estoy trayendo con una cuota de error de 10 a la menos 9. Entonces, el enunciado lo voy a cambiar acá. 10 a la menos 9. Porque allí se ha hecho más cálculos. Entonces, acá ya nos queda poner nada más la respuesta. Respuesta. Ya. Entonces, vamos a poner la solución de la ecuación. La solución de la ecuación con una cuota de error residual de 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Diez a la menos 9 es la solución de la ecuación con una cuota de error residual 10 a la menos 9. Es, vamos a poner, es, vamos a ver, nuestra X está acá, claro, es este de acá. Vamos a copiar esto. Copy. Paste. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este método, jóvenes? Como ven, es sencillo, es muy similar a la bisección. La única diferencia está cómo se calcula la aproximación dentro del intervalo. Ya, entonces ahora vamos a pasar a otro método, jóvenes. Salvo que tengan alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, profesor, una consulta. Sí. ¿Este método de falsa posición siempre va a ser mucho más rápido que el de bisección? Ah, ¿O es dependiendo? no se puede decir siempre, porque alguna vez, no, generalmente sí, generalmente es mayor, generalmente. Bisección, pues, por suerte, por alguna vez por suerte, cuando calculas el punto medio podría caer en la solución, ¿no? Pero eso sería por suerte. Pero entonces no se puede decir siempre. Por suerte, en un paso el punto medio podría ser la solución. Pero en general, en promedio, la falsa posición es mucho más rápido que... O sea, si hiciéramos 100 o 20 o 10, digamos, 10 problemas resolvemos con bisección y falsa posición. Falsa posición, 9 van a ser más rápido, ¿no? Menos pasos. Casi siempre más rápido. ¿Alguna otra pregunta, joven? Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a cambiar. Sí. La precisión, tú te fijas,
tú te fijas de antemano la cota, entonces tú puedes avanzar con cualquiera de ellos hasta la precisión que tú quieras. ¿Te das cuenta? Pero con uno de ellos vas a demorar más tiempo que con el otro. Normalmente vas a demorar más tiempo con bisección. Pero con bisección puedes llegar también a la precisión que tú quieras. Porque tú controlas, ¿no? Tú antes de empezar el proceso dices, yo quiero 10 a la menos 5. Entonces bisección va a llegar a 10 a la menos 5, pero de repente en 20 pasos. Y falsa posición de repente llega a 3, 4 pasos. Esa es la diferencia. ¿Ya? O sea, cualquiera puede llegar a la precisión que le pides, pero uno llega más rápido y otro llega después. Ya, entonces se van a pasar a la otra solución cuando se corte. Ya está en 10 minutos, dice que falta. Ya, vamos a... ya tienen, todos ustedes tienen el enlace para pasarse, ¿no? Para pasarse a la otra sesión. Cuando se corte, todavía no se pasen, ¿no? Cuando se corte ya se pasan a la otra sesión. Ya, el siguiente método se llama el método de la secante. Voy a traer el siguiente método de la secante. Ya, aquí está el siguiente método, jóvenes. Se llama el método de la secante. Vamos a ver cómo funciona. Aquí los extremos del intervalo inicial de búsqueda se consideran como puntos iniciales. X0, X1, son puntos iniciales. A partir de ellos se calculan X2. O sea, a partir de X0 y de X1 se calcula X2. Ya les voy a decir después cómo. Y después de X2 se calcula X3, pero X3 se calcula usando los dos anteriores, X2 y X1. Después se calcula X4, pero X4 se calcula usando los dos anteriores. ¿Cuáles serían? 3 y 2. Y después se calcularía X5. ¿Y cómo se calcula X5? Usando los dos anteriores, que serían X4 y X3. Y así sucesivamente. O sea, cada nueva aproximación se calcula en base a las dos anteriores. ¿Ya? Aquí ya no se tiene un intervalo que contiene a la solución. Ya no hay A, B. Simplemente se utilizan puntos anteriores.
Ya, entonces les voy a explicar primero aquí cómo calculamos x2. ¿Ya? La primera aproximación que se calcula es x2. La primera aproximación es x2. x2. Ya, ¿cómo se calcula? Vamos a poner acá, se calcula como la intersección con el eje X ¿de quién? De la recta que pasa, la recta secante, o que pasa, ¿no? La recta que pasa, secante, por eso se llama el método secante, la recta secante, que pasa por los extremos de la curva, ¿no? De las curvas, definidos por los dos puntos anteriores, los extremos de la recta secante, por los extremos de la curva, esos extremos están definidos ¿por quién? Por los dos puntos anteriores. Los dos últimos puntos calculados anteriormente. Los dos últimos puntos. Ya. Entonces, en el primer paso, ¿quiénes son los dos últimos puntos para calcular x2? Los dos últimos puntos serían x0 y x1. Ya, entonces, aquí le vamos a poner, en este caso, sería x0 y x1. Vamos a poner acá. Copy. Sería, en este caso, se va a calcular usando x0 y x1. Entonces, ahí está. Vamos a poner acá. Ya, entonces tenemos eso, de que x2 se va a calcular como la intersección con el eje X de la recta secante que pasa por ¿dónde? Por el punto x0, f de x0, es un extremo de la curva, y el otro extremo de la curva sería este de acá, x1, f de x1. Trazamos la recta secante y va a intersectar en x2. Así calculamos la primera aproximación, que sería x2. Y entonces x3, ¿cómo se va a calcular? Que es la siguiente aproximación, ¿no? Con la misma idea. Se calcula con la misma idea. Entonces la aproximación x3, vamos a copiarlo acá también para que quede claro. Vamos a ver. La siguiente aproximación después de x2 es x3. Entonces vamos a poner acá x3.
Se calcula como la intersección con el eje X de quién? De la secante por los extremos que pasa por los extremos de la curva definido por los dos últimos puntos. ¿Cuáles son los dos últimos puntos antes de X3? X2 y X1. Este es X2, los dos últimos puntos, y X1. Copy, vamos a poner acá, paste, X, X1, ahí está. Entonces,
Los jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se puede escuchar. Ya, muy bien. Ya, entonces estábamos viendo cómo funcionaba este método de la secante. Ya, como les decía, aquí no trabaja con intervalos, sino con los puntos que ha calculado anteriormente, con los dos últimos puntos que calcula en el proceso. Ya, los dos últimos puntos. Entonces, la primera aproximación que X2 lo calcula como la intersección, ¿no?, de la recta secante con el eje X, la intersección que pasa por los dos últimos puntos. En este caso es el X0 y el X1. Para X3 ya va a utilizar X2 y X1. ¿Ya? O sea, acá está. Para X2 lo he hecho con esta recta. ¿Están viendo? Esta recta que parte de acá, del X2, y llega al X1. Entonces esta recta que llega del X2 al X1 intersecta y eso se convierte en X3. ¿Ya? Eso se convierte en X3. Ahora, ¿cómo va a calcular X4? X4 tiene que usar X2 y X2 y X3, o X3 y X2. ¿Dónde está X3? Está acá. ¿Y dónde está X2? Está acá. Entonces tiene que usar una recta que pase por ahí, por el punto por X2 y X3 y llega hasta el eje X. Y ese es el X4. Entonces el X5, ¿cómo calcularía? ¿En base a qué? Tendría que calcular en base, el X5 lo tiene que calcular en base al X4 y al X3. Entonces veamos dónde está el X4 por acá. La función llega acá y el X3 llega por acá. Entonces va a ser una recta que pasa ahí por el X3 y el X4 y esa va a intersectar al eje X en X5 y así sucesivamente. O sea, simplemente está utilizando los dos últimos puntos y halla la recta, la intersección de la recta secante que pasa por los dos últimos puntos. Ese se convierte en la nueva aproximación. Y como ustedes ven, de esa manera se va acercando al cero de la función. Acá está el cero de la función por acá. Y los puntos se van acercando. X1 está lejos, X2 está más cerca, X3 está más cerca, X4 un poco más cerca, X5 ya está bastante cerca. Y X6 y X7 ya va a acercarse bastante con la precisión que nosotros querramos. Ya ustedes saben que antes de empezar un proceso de estos, tenemos que indicar nuestra cota de error. Y una de las cotas de errores que estamos usando hasta este momento es la cota de error residual. ¿En qué consiste? En este caso de ceros de funciones, simplemente la cota de error residual es el valor absoluto de la función. Ya, entonces ahora vamos a ver, vamos a deducir la fórmula, cómo se calcula X2 a partir de X0 y de X1. Y después vamos a generalizar para que salga para cualquier Y. ¿Ya? Entonces primero obtengamos la fórmula para calcular X2, la primera aproximación, a partir de X0 y X1, que son los primeros valores. Como les digo, aquí ya no se trabaja con intervalos, ¿no? Solamente con los valores calculados. Ya, entonces veamos cómo podemos calcular X2 en este diagrama. Como siempre, en estos casos, lo más sencillo es usar semejanza de triángulos. Entonces veo que entre qué triángulos. Yo acá tengo un triángulo grande
donde la base es x1 menos x0. Esa es la base. x1 menos x0. ¿Y la altura cuál es? Acá es f de x1, ¿no? Este es f de x1. A ver, ¿dónde estamos? Ya. Acá está. F de x1 menos esta parte f de x0. Entonces, esta es la altura total. Esta es una distancia negativa, ¿no es cierto? De abajo. Y si le ponemos el signo menos acá, ya se pone positivo y produce la altura total de este lado del triángulo. Entonces, acá tenemos este x0 menos x1 está allá. x0 menos x1. Está invertido el signo, ¿no? Pero no importa, igual trabaja. Igual trabaja. Ya, entonces tenemos acá ese triángulo grande, donde la base es la distancia entre x1 y x0. Y el otro triángulo sería el triángulo pequeño, este de acá, x1, x2 menos x1, o ¿cómo es? x1 menos x2, x1 menos x2, x1, este triangulito, y su altura es f de x1. Ya, y acá simplemente está invertido el signo, pero eso no le afecta en nada. Ya, y entonces de esta relación de semejanza de triángulos, simplemente despejamos x2, que es el valor que nos interesa, x2. Ya. Muy bien, y entonces nos sale esta fórmula. Pero esta fórmula debe servir también para x3, para x4, para x5, para todas las nuevas aproximaciones que vamos a buscar. Entonces hay que generalizar la fórmula que sirva para cualquier aproximación. Entonces, vamos a hacerlo así. De esta manera. Vamos a poner generalización de la fórmula de iteración. Esto se llama fórmula de iteración. Ya habíamos dicho que para qué servía la fórmula de iteración. Generalización de la fórmula de iteración. ¿Qué cosa es una fórmula de iteración? Es la que permite calcular una nueva aproximación en base a aproximaciones anteriores. Normalmente es la última aproximación, nada más en los métodos iterativos. En este caso, utiliza dos aproximaciones anteriores. En la mayoría de los métodos solamente usa un método, una aproximación anterior. Y esta utiliza dos aproximaciones anteriores. Ya, entonces vamos a poner acá esta generalización de sí. Permite calcular una nueva aproximación en base a aproximaciones anteriores. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula general para en vez de x2, un xi. ¿Ya? Vamos a poner ahí
X, en vez de 2 va a venir XY. XY igual, ¿qué va a ser? X1. Si Y es 2, 1, ¿qué sería? A ver, Hornes. Si Y es 2, o si 2 es Y, 1, ¿qué sería? XY menos 1. XY menos 1, así es. Ese es el anterior. Entonces simplemente lo cambiamos. Esto. Copy. Y acá va a ser Y menos 1. Ya, Y menos 1. Muy bien. Menos. Vamos a poner menos. Menos. Ahí f de XY, ¿qué será? Será f de XY menos 1. Copy. Paste. Así. Multiplicado por. Vamos a poner multiplicado por X0, ya. Si 2 es Y, 1 es Y menos 1. ¿Y 0 qué será? Será Y menos 2. Entonces tenemos que poner acá X, vamos a poner en vez de X0, copy, paste. Acá estoy poniendo Y menos 2. El X0 tiene que ser Y menos 2. Ya. Ahora menos el X1, ya sabemos que X1 va a ser Y menos 1. Copy. Y acá le ponemos paste. Y menos 1. Todo esto dividido entre, vamos a poner ahí, f de X0, 0 ya sabemos que es X menos 2. F X0 que sería Y menos 2. Vamos a colocar este de acá. Paste. Y menos 2 menos f de x y menos 1. O sea, esto mismo. Puesto acá. Paste. Menos 1. Ya está. Cerramos paréntesis. Le damos un espacio. Y ya salió nuestra fórmula general. ¿Ya? Para cualquier y. ¿Cómo calcular el nuevo valor y en base a los dos anteriores, en base a xy menos 1 y en base a xy menos 2? Ya, está la nueva fórmula. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar en los cálculos. Esta fórmula nos va a servir para hacer los cálculos. Vamos a poner por acá. Vamos a poner rojo. Ahí está la formulita de iteración para los cálculos. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo con este método. A ver, de repente podemos usar el mismo método que hemos usado para la... Si sirve para este método. Entonces es este de acá. A ver, voy a ver. Un momentito.
Gráfico. Ya, vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos usado para la bisección. ¿Ya? Vamos a ver el Word. El método de la secante. ¿Ya? Ejemplo, vamos a tomar el ejemplo que hemos usado para la falsa posición. Ejemplo, este de acá. Copy. Ya, entonces, ahí está el ejemplo. Ya, entonces vamos a aplicar este método de la secante para resolver este problema. Resolver la ecuación, si quiere le ponemos usando el método de una cota de usando el método de la secante. Resolver la ecuación. Ya en el intervalo x igual a 1 a x igual a 2 con una cuota de error residual 10 a la menos 9. Entonces el primer paso para resolver esto era construir la función. Ya, los pasos anteriores. ¿Cuál era el primer paso, jóvenes? Hay que transformar la ecuación, ¿no? Primer paso, transformación de la ecuación. Transformación de la ecuación. ¿A dónde? ¿A qué cosa vamos a transformar? De la ecuación. Porque este método es para hallar cero, entonces hay que transformar la ecuación a la forma f de x igual a 0. Y ya sabemos que para transformar simplemente un lado lo pasamos al otro y ya tenemos la forma f de x igual a 0. Copy. Paste, ya. Esto de aquí le ponemos menos y acá le ponemos igual 0. Ya, entonces ya tenemos también la ecuación. La ecuación ha sido transformada y la función cuyo cero hay que hallar es, ¿cuál es la función? La función cuyo cero se debe hallar. Profesor, ¿no debería ser más? Sí, más está bien, excelente. Palteado ahí, más, ahí está. Ya, y la función cuyo cero debe hallarse. ¿A quién le vamos a hallar el cero? A la función. Copy. Paste. F. Ahí está. Entonces la
La función con la que se va a trabajar es esta, ¿no? Coseno de x menos seno de 2x. Pero recuerden, jóvenes, no, en los exámenes no confundan ecuación con función. Esta de aquí no es, esta de acá no es una ecuación, es una definición de función. La ecuación es esta de acá, porque dice f de x igual a coseno de x más seno de 2x igual a 0. Esta es una ecuación. Pero este no es una ecuación. Esta es la definición de una función. La definición de una función. Entonces tenemos la función y ya con eso nos podemos ir al Excel. A calcular, hacer los cálculos. Vamos a ir al Excel llevándonos esta función. Copiamos, nos vamos al Excel. Voy a pasar al Excel. Vamos a poner aquí. Vamos a compartir. Ya. ¿Están viendo el Excel? Jóvenes. Jóvenes, ¿se ve el Excel? Sí, profesor, sí se puede ver el Excel. No se puede, sí se puede. Sí se puede. Ya. Sí se puede. Ahí. Ya, entonces ya he pasado acá para resolver el método de la secante. Y donde la función cuyo cero quiero hallar es este de acá. Y en el intervalo, tiene un intervalo, ¿no? Vamos a ver, el número era en el intervalo 1 a 2, dice. En el intervalo 1 a 2. Estamos en el Excel. Ya, X, intervalo 1 a 2. Entonces quiere decir que podríamos trabajar de esta manera. Empezar de 1 a 2. Entonces ponemos 1. 1.1. 2. De 1 a... Ya, ahí está el X de 1 a 2. Este es el X. Y vamos a poner el F de X. Ya, entonces ahí tenemos el X de 1 a 2. Y aquí voy a calcular el F de X. Vamos a ver. F de X, que es igual a F de X, igual coseno de X más seno de 2x más seno más sin 2 por x, seno de 2 por x.
Esta es la función. Si tiene ceros, ¿no? Podemos utilizar el cambio de signo acá. Ya, entonces sabemos que de 1.5 a 1.6 hay un 0. 1.5 a 1.6 hay un 0. Luego, entonces en nuestro método tenemos que poner, en nuestro cálculo tenemos que poner X. Ahí está. En nuestro cálculo, las iteraciones, vamos a poner acá iteraciones. Iteraciones. Tenemos que poner cuál es el X0. Vamos a poner acá el X0, el X1, el X2, y así. Esto lo vamos a pegar a la... Ahí está. Ya. Entonces, el X0 va a ser el 1.5 que hemos encontrado acá. Y el X1 va a ser el 1.6. 1.6. Ya está. Y entonces el X2, este también va a terminar si hay todavía una sesión disponible, creo, ¿no? Vamos a ver. Ya, si no hay otra sesión, yo voy a crear otra, ¿ya? Si hay una sesión disponible, se pasan a esa. Si no hay, yo creo otro. Ya, ¿me escuchan los jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se puede escuchar. Ya. Entonces aquí voy a traer la fórmula también para utilizar acá, del Word. Hemos traído la fórmula del Word. Copy. Lo voy a colocar acá. Vamos a agrandar esto. Ahí está. Ahí está. Ya. Acá, entonces el X2 ya vamos a calcular con esto. ¿Qué nos dice? Que el X2 va a ser igual al X-1, o sea, el anterior. Igual a esto. Menos el f de X-1. Menos, aquí vamos a poner, aquí hay que calcular la función. La siguiente columna. No, a ver, acá vamos a limpiar esto. Acá falta una columna. Entonces, aquí en esta es la columna de las X y esta hay que poner las f de X. Esta columna falta el f de X. F de X. F de X hay que copiarla esta nada más. Copy.
colocamos acá, paste, coincide, y ya está. Coincide, y ya, ahí está. Entonces aquí voy a calcular X2 utilizando la fórmula. X2. Entonces esta celda va a ser igual al xy menos 1, dice el x anterior, menos el f del xy anterior, menos, ahí está con este del el anterior, el este de acá, menos, por, ahí está la diferencia entre el x2 menos el x1. El x2 menos el x1, o sea, no, el i menos 2 dice, ¿no? El xy menos 2, el xy menos 2 es el x0, este de acá, menos el xy menos 1, ese es el x1 que está acá, menos, acá voy a poner menos este de acá, dividido entre, ahí está, lo dividimos entre paréntesis, f de xy menos 2. Entonces, f de xy menos 2 es este, menos f de xy menos 1 es este. Cerramos entre paréntesis. Y salió el x3. Calculamos el valor de la función. Acá vamos a poner, error residual era 10 a la menos 9, ¿no? Vamos a poner acá iteraciones, error residual 10 a la menos 9, 1e menos 9. Ya, entonces aquí en esta columna la error residual cuando se trata de hallar cero de una función es simplemente el valor absoluto de la función. Entonces este es igual a sort absoluto de la función. Y repito, Halon, ya el error. Y vamos a ver si ya se cumple la cota de error. Aquí entonces vamos a poner la fórmula lógica, que debe ser igual esto menor que 1e menos 9. Ya de ese falso todavía no se cumple. Falso. Y entonces a partir de aquí simplemente arrastramos todo hasta que aparezca un verdadero. Ya está, ya apareció. En X4 nada más apareció ya que cumple con la restricción que le hemos puesto. Ahí está. Con X4 ya llegó a la solución con la cota de error que le hemos pedido. ¿Ya? Con 10 a la 9. Con menos 10 a la 10 a la menos 10, ¿cómo es? 10 a la menos 9. Con 4 iteraciones llega la secante a resolver la ecuación. Entonces ya simplemente nos llevaríamos estos cálculos al Word. Entonces, un momentito, por favor.
Ya. Entonces, continuamos. Ya nos queda llevar esto a al Word. Vamos a llevar, nos llevaremos ya simplemente la parte final. Vamos a ver esto de acá. Copy. ¿Ustedes están en Word o en el Excel?
Ya, jóvenes, ahora estamos en el Word. A ver. Ya, estamos en el Word. Estoy trayendo los cálculos. He traído los cálculos. Ya, y entonces ya simplemente nos faltaría dar la respuesta. Nos falta dar la respuesta. Respuesta. La solución de la ecuación. La solución de la ecuación con una cota de error de 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Ahí está. Ya. Es a lo que me he olvidado en los ejemplos anteriores es de que cuando se resuelve una ecuación sí hay que poner el nombre de la incógnita. Eso hay que rectificar para todos los ejemplos anteriores. Hay que poner el nombre de la incógnita, ¿no? La ecuación estaba con X y aquí hay que decir la incógnita. Entonces la solución de la ecuación con una cota de verdad, el nombre de la variable de la incógnita y ponemos el valor este de acá. Copy, paste. O sea, un valor tremendamente cercano a 0. El X ha salido, este es el X, no. No, este es el f de X. El X es 1. Este es el X. El X ese es el X. O sea, la respuesta para los problemas de ecuaciones tiene que ser con la incógnita, el nombre de la incógnita que ha usado. Si en la ecuación dice X, en la respuesta debe decir X. ¿Ya? Eso hay que tener presente, eso hay que recordar. Ajá, ya, entonces ahí quedamos. Voy a pasar lista, vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo. Sí, voy a entrar a Orce para pasar lista. Entonces entro a Orce. Orce. Ahí está.
6, 6. A ver, no quiero entrar. Sí. Compartir. Escape, escape, ¿dónde está? No aparece Orce. Este es internet del sistema. A ver, parece que hay un problema de internet, jóvenes. No está cargando Orce. A ver. A ver, un ratito. Ahí está, apareció Orce. Ya saben cómo contestar la lista. Para hacerlo rápido, repitan solo su apellido. Tema, hemos visto falsa posición, métodos de falsa posición y secante. Ya, registrar tema ya. Albornoz. Albornoz. Excelente. Amaya Banto. Amaya Paulino. Amaya Paulino. Arenas Arias. Arenas Arias. Ayla Sandía. Ayla Sandía. Barrio Nuevo Castelares. Chávez Arifaela. Chávez de Rivaela. Cosar de la Cruz. Cosar. Escudero. Escudero. Espinosa Gente. Y esa gente. Fernández Ochoa. Flores Dalia. Flores Dalia. González Lozano. González Lozano. Jara Romero. Jara Romero. Jara, Yaque. Jara Yaque. Romero. Sí, Jara. Jara. Yaque. Yaque. Malma. Malma. Mantilla. Mantilla. Marcos. Marcos. Olivares. Olivares. Ortega. Ortega. Pelinco. Pelinco. Ramírez Gala. Ramírez Liñán. Ramírez Liñán. Riquelme Monje. Riquelme Sáenz Ceballos. Riquelme, por favor. ¿Quién? Apellido. Riquelme, monje. Sáenz. Sáenz Ceballos. No está. Santibáñez. Timoteo. Timoteo. Profesor Santibáñez. Timoteo. Valeriano. Valverde.
Vera, Vera. Veramendi, Veramendi. Ceballos. Ceballos. No está. Ya voy a repetir ausentes. Ya. Amaya Abanto, Barrio Nuevo, Castellares, Mantilla Mesa, Mantilla Mesa. Ramírez Gala, Sáenz Ceballos, Valeriano Quispe, Valverde Leiva y Ceballos Zabaleta. Listo. Registro las asistencias, registrar tema y asistencia. Ya registrado completamente. Ya salir de Orce. Ya. Muy bien, jóvenes. Hasta la próxima. Ya nos comunicamos. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.